Aportando Luz, episodio 117. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Aportando Luz, el podcast en el que hablamos de fotografía nocturna, su técnica, consejos y equipo. Soy Javier Rosano, fotógrafo especializado en fotografía nocturna, y en mi web javierrosano.com puedes ver mis últimas fotografías y acceder a la formación online. Tienes disponibles píldoras formativas y cursos completos relacionados con la técnica, como la fotografía de rastros de estrellas o de Vía Láctea, y con el procesado, incluyendo la iluminación y la composición. Pasa por la web y echa un vistazo a los cursos. En el episodio de hoy hablaremos de composición en fotografía nocturna. Pero antes, tengo que decirte que este episodio está patrocinado por Vanguard, y es que en fotografía nocturna la precisión lo es todo. Y da igual si estás componiendo una panorámica de la Vía Láctea, estás alineando un Star Tracker para seguir las estrellas o montando un telescopio inteligente. Si la base no está perfectamente nivelada, pues al final en la toma se nota. Y ahí es donde entran las Vanguards LVL. Estas bases niveladoras están diseñadas para darte un control fino y estable en cualquier terreno, y con su movimiento fluido y su estructura robusta puedes ajustar la inclinación con exactitud milimétrica incluso en plena oscuridad. Y hay diferentes tamaños de las Vanguard LVL, de forma que se adaptan para trabajar tanto con equipos voluminosos o equipos más compactos, buscando siempre pues, la comodidad y con movimientos muy fluidos para ajustar la inclinación con precisión incluso a oscuras. Y algo que sorprende la primera vez que las usas es que pesan muy poco, mucho menos que otras bases más pequeñas del mercado, lo que las hace perfectas para transportar durante las salidas nocturnas sin sacrificar estabilidad. Te dejo el enlace con más info en las notas del episodio y recuerda que con mi código de Vanguard Pro de afiliado, RosaVanPro, tienes un 20% de descuento tanto en este producto como en cualquier otro de toda la web de Vanguard. Es un descuento muy bueno que hace más interesantes aún todos los productos de Vanguard. Y también aprovecho para decirte que ya hay fecha para el taller de fotografía nocturna en la Academia de Fotografía Arte, que será el sábado 9 de mayo. ¿Y qué veremos? Bueno, pues habrá una parte en aula donde hablaremos de la teoría, pues el equipo que hace falta, cómo es la planificación y, por supuesto, los puntos que son más difíciles cuando comenzamos en fotografía nocturna, cuando comenzamos y cuando llevamos un tiempo, porque hay veces que nos cuesta un poquito. Y son la exposición, el enfoque, el balance de blancos y la iluminación. También hablaremos un poquito del trabajo en el ordenador con el procesado para editar una fotografía nocturna y, por supuesto, habrá una parte práctica. Hay prácticas de iluminación con diferentes herramientas y en varios escenarios. Estaremos unas 5 o 6 horas haciendo fotos. Es verdad que parecen muchas horas, pero al final se nos pasa volando. Habrá varias situaciones en las que me veréis a mí cómo trabajo una fotografía, un esquema de iluminación. Habrá también un ratito para la práctica con mi asistencia para echaros una mano cuando os haga falta. Y luego además, pues como es un montón de información, está la parte de teoría, que hay muchos datos, el procesado que siempre, pues quieras que no, aunque te guste mucho, termina siendo un poco pesado, pues tendrás también acceso a 3 cursos online desarrollando todo lo que hemos visto en el aula y en la práctica. Es decir, teoría, iniciación al procesado e iniciación a la iluminación. Te dejo un enlace con más info en las notas del episodio. Y, por terminar ya con la formación presencial, estaré con Sony en la tercera edición del Congreso de Belchite Nocturno, que será los días 10 y 11 de abril, que habrá pues una parte de congreso, una parte de visitas diurnas al Pueblo Viejo y, por supuesto, las experiencias nocturnas, que son pues esos talleres que damos dentro del Pueblo Viejo por la noche. Nos lo cierran para nosotros y entonces hay diferentes grupos que van pasando por 4 ubicaciones, 4 sets, donde hay un fotógrafo que os va a explicar y va a hacer una fotografía con vosotros. Es una experiencia increíble que no os podéis perder porque además el ambiente es muy, muy bueno. Y estaré también en la primera edición del León Photo Festival, los días 29, 30 y 31 de mayo. ¿Y qué habrá? Pues habrá también charlas, habrá también talleres de fotografía del sol, de paisaje, de iluminación de vehículos, uno mío para trabajar con la iluminación natural y artificial en una localización muy buena, muy cerquita además de donde se hace el congreso.
En general también buen ambiente y tanto aquí como en Belchite, pues esos stands de marcas que llevan equipo para poder ver, para probar y que además suelen tener un descuento que es muy jugoso y que siempre es muy, muy tentador. Así que espero verte en alguno de ellos. Si vienes, pues acércate, me saludas, charlamos un ratito y nos hacemos alguna foto. Y ahora ya sí, vamos con el tema del episodio. Y hay el tema del episodio, la composición. Yo creo que es un punto muy importante en nuestras fotografías, ya no solamente nocturnas, obviamente, y que muchas veces dejamos de lado, que en fotografía nocturna, como iremos viendo, tenemos, yo creo que más ventaja que en fotografía diurna, y que curiosamente, bueno, pues hasta el episodio 117 no habíamos tocado aún en el podcast, así que vamos a ello. Y yo creo que la composición es una de las facetas que menos o más tarde desarrollamos en nuestra evolución como fotógrafos nocturnos en este caso. Y lo veo muchas veces en los talleres. Cuando estamos en la parte práctica, pues estamos delante de una ermita, un árbol o el sujeto que sea. Muchas veces la gente no sabe cómo colocar la cámara, si en vertical, en horizontal, qué focal utilizar. El horizonte lo dejo arriba, lo dejo abajo. Y son decisiones que al final tomamos en todas las fotografías, porque en todas las fotografías hay que tomar esas decisiones mínimas y no nos paramos a pensar en cómo hay que hacerlo y por qué hay que hacerlo de esa manera. Y al final, pues nos encontramos con que lo vamos dejando de lado y vemos en redes sociales o nuestras propias fotos, pues fotos nocturnas que están bien expuestas, fotos nocturnas que están bien enfocadas, que técnicamente son correctas, pero que no funcionan, que algo les falta, algo les falla. Y además yo creo que muchas veces nos damos cuenta, ¿no? Decimos, joder, es que yo tengo un equipo más que suficiente para hacer fotos nocturnas. La técnica la domino. Sé trabajar las fotografías en el revelado y en el procesado para sacarles toda la chicha, pero aún así no consigo que transmitan algo. Y yo creo que pues, nos puede acabar frustrando, porque vemos que hay algo que falla, no sabemos qué es, no es la cámara, no es la técnica, pero bueno, pues no sabemos qué hay ahí detrás. Y es que la mayoría de las veces cuando una foto nocturna, o una diurna, pero concretando en nocturnas, no funciona, el problema no suele ser técnico, suele ser a nivel de composición. Y es que en fotografía nocturna hay diferentes elementos que hacen que al espectador, aunque no tenga ni idea de fotografía, aunque no sepa nada de composición, pues hace que unas imágenes le resulten más agradables que otras, que hay algo que le atrae, otras que menos. Y hay que saber al final por qué ocurre esto, cómo podemos aprovecharnos de los elementos que tenemos a nuestra disposición o de los que podemos aportar nosotros como fotógrafos nocturnos, ¿no? Pues a través de esas herramientas que tenemos a nuestro alcance para conseguir que nuestras fotografías sean agradables y no solamente eso, sino que además transmitan también pues, un mensaje que estamos buscando al espectador. Porque al final de eso trata la composición, que para mí es el paso que tenemos que dar como tarde después de dominar la técnica nocturna. Porque la composición no son reglas, no consiste solo en ordenar los elementos dentro de un encuadre, no es centrar o descentrar el sujeto, no es colocar el horizonte en el tercio inferior o en el tercio superior, sino que va más allá. Al final se trata de un lenguaje, es una forma también de ordenar nuestra imagen, una forma, una manera de transmitir un mensaje al espectador. Porque, y me voy a ejemplos de otras disciplinas artísticas, un pintor no es una persona que utiliza pinceles, un pianista no es una persona que usa un piano, un escritor no es una persona que de repente se pone a escribir un libro. Pues en nuestro ámbito, en nuestra disciplina, un fotógrafo no es una persona simplemente porque utiliza una cámara. En todas estas facetas artísticas hay una técnica, como ya hemos visto, hay un lenguaje que lo que le permite a ese artista, a esa persona, pues es transmitir un mensaje al espectador con su obra, con lo que está componiendo, con lo que está haciendo. Esas notas musicales tienen que tener un orden, un ritmo, y que por muy bien que toque ese músico, ese pianista, por ejemplo, si esa música, esa pieza, no tiene ningún mensaje, no transmite nada, al oyente le va a resultar un poco fría, no le va a llegar nada, no le va a transmitir ningún mensaje, ninguna sensación, que en teoría es lo que buscamos al final con lo que hacemos nosotros con nuestro trabajo. Y en fotografía ocurre igual. Tenemos una técnica, que hemos hablado ya muchas veces de ella, que yo creo que casi todos ya la conocemos, pero tenemos que utilizar un lenguaje para con todo lo que tenemos a nuestro alcance, ya sea a nivel de equipo, a nivel de accesorios, de paisaje, de elementos celestes, pues ordenarlo de alguna manera, colocarlo, jugar con ellos para transmitir algo al espectador utilizando ese lenguaje de la composición. Y obviamente
este trabajo de composición, este objetivo que estamos buscando, va a funcionar mejor con algunas personas que con otras, porque tiene una componente que es bastante subjetiva por ejemplo, en gastronomía hay muchas veces que se juega con los recuerdos de nuestra infancia, ¿no? Esos postres, por ejemplo, que nos recuerdan a los postres que nos hacían nuestras abuelas, a algún dulce de nuestra infancia. Juegan muchísimo con eso. Por ejemplo, también se ve mucho en la televisión. Estas series, otra vez que vuelven un poquito a esos años 80, 90, tipo Stranger Things. Bueno, pues que intentan también atraer ese público que quiere volver a revivir esos momentos y que, claro, no va a transmitir igual a unas personas que a otras. En fotografía ocurre igual. Habrá elementos, habrá composiciones, habrá sujetos que a unas personas pues le llevan a un momento de su vida, a otras personas les recuerdan a algo y habrá otro grupo de gente a los que pues ni fu ni fa. Y bueno, pues no lo verán igual, pero ya digo, porque tiene también una gran parte que es subjetiva. Y antes hablaba de la composición aplicada en fotografía nocturna y de cómo yo creo que tenemos más herramientas para jugar con ella. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay diferencias respecto a la fotografía diurna. Tenemos una dificultad y es que, así como tú llegas a un atardecer y puedes buscar encuadres que sean atractivos en el momento, puedes investigar con la luz que hay ambiental, etcétera, etcétera, pues de noche es un poquito más complicado improvisar. Así que es muy importante llegar con luz, sobre todo si nuestra idea es aprovechar algún elemento en el primer plano, porque bueno, pues el sujeto y el fondo lo puedes más o menos planificar con diferentes herramientas en casa, tipo Photopills o Planit o Google Earth, pero si quieres utilizar un gran angular y un primer plano muy potente, pues unas grietas, una flor o lo que sea, pues entonces ya eso requiere que vayas allí con luz para investigar. Pero por contra tenemos más elementos y herramientas que en fotografía diurna para poder trabajar y componer. Porque, primero, mediante la iluminación podemos ocultar elementos o resaltar elementos con la iluminación. Si iluminamos una zona más que otra, pues eso va a hacer que la zona más iluminada atraiga la mirada del espectador y la zona que queda un poquito más oscura, que muchas veces lo hacemos también en procesado, incluso de fotografía diurna, pasa un poquito más desapercibido, ¿no? Es lo que buscamos también con ese viñeteo habitual de nuestras fotografías. Esas esquinas o esas zonas que no nos interesan, las oscurecemos un poquito para que el espectador no se fije en ellas. Y también podemos añadir líneas, también podemos resaltar texturas, diferentes elementos y, por supuesto, podemos crear o enfatizar el color que tengamos en la escena. E igual que en fotografía diurna, podemos jugar con las nubes, podemos jugar con el sol, a estrellarlo, a colocarlo de alguna manera que resulte así más atractivo. De noche tenemos la luna en lugar del sol, seguimos teniendo nubes para poder jugar con ellas, con su dinamismo, pero tenemos la Vía Láctea, tenemos trazas de estrellas, por ejemplo, circumpolar, el ecuador celeste, tenemos, yo qué sé, lluvias de estrellas, tenemos cometas, tenemos galaxias, tenemos multitud de cosas con las que vamos a poder jugar en el cielo. Y en fotografía nocturna hay diferentes problemas que son bastante reconocibles, bastante habituales. Uno, por ejemplo, es que es habitual que haya demasiados elementos en nuestro encuadre, en nuestra fotografía, consecuencia de haber utilizado un gran angular o de una panorámica, pues que está poco preparada, ¿no? Que simplemente colocamos esa focal o utilizamos una panorámica y bueno, pues que entre lo que entre en nuestra fotografía. O que tengamos también diferentes objetos, pero que ninguno destaca porque no hemos trabajado bien la foto en la cámara o no hemos iluminado bien la escena para llamar la atención del espectador en la zona en la que nosotros queramos. O que el cielo se coma, por ejemplo, la foto, que es también algo muy habitual cuando nos centramos en la Vía Láctea o en rastros de estrellas y descuidamos esos elementos del cielo que son muy, muy importantes. Y que también, pues al final, todo esto resulta en que no sabes dónde mirar primero, porque no hemos fotografiado con una intención. Nos hemos dejado llevar por el momento, por la escena, pero no hemos pensado muy bien la foto. Y todo esto es un problema porque al final el cerebro del espectador necesita un orden. Y si no tiene ese orden, la foto, pues al final le cansa. No le resulta atractiva, no le resulta interesante y no tiene ninguna necesidad de seguir mirando, sino que al revés, huye porque no cree que sea agradable. Y luego también hay veces que, o al menos eso creo yo, que una idea funciona mejor cuando no es muy evidente en la fotografía, sino que únicamente se insinúa. Porque yo creo que eso hace pensar, reflexionar al espectador, hace que le dedique más tiempo
y que, bueno, pues yo creo que también pasa en estas películas, ¿no? Hay películas de acción que únicamente las ves para distraerte y evadirte del día a día, y luego hay otras películas que las ves, te hacen pensar en lo que te han dicho, no solamente ya por el mensaje en sí, sino por cómo está contado, ¿no? Y es verdad, entonces ahora si vuelvo atrás en la película, todo esto que estaba pasando, con el punto de vista que me ha dado ese final de la película, el desenlace, pues puede querer decir otra cosa diferente. O ahora que sé que esto era así, se puede ver la película desde otro punto de vista, desde otro encuadre. Y al final terminas la película, pero le dedicas unas cuantas horas a pensar en esa película. Digo película, como puede ser serie, como puede ser fotografía, cuadro o libro. Y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Esas situaciones en las que hagamos pensar al espectador con nuestro mensaje y que se quede en el fondo del cerebro del espectador, pues dándole guerra, ¿no? Que siempre tenga ese run run de nuestra fotografía, en este caso. Y entonces, como decía, la composición es un lenguaje y ese lenguaje tiene unas unidades compositivas. Al final, esas unidades compositivas son los elementos que nos van a permitir comunicar algo al espectador. Hay muchas, no me voy a enredar aquí a contaros todas, pero sí que quiero pues hablar de las más interesantes en fotografía nocturna, que son, primero, el punto, que son esos elementos que en la fotografía ocupan muy poquito espacio, pero que a pesar de ocupar poquito espacio, tienen muchísima fuerza y nos ayudan a equilibrar nuestra fotografía. Luego también están las líneas, que según como sean, curvas o rectas, líneas verticales o líneas diagonales, líneas físicas o líneas visuales, van a transmitir mensajes totalmente diferentes al espectador y tenemos que ser conscientes de cómo funcionan esas líneas según lo que queremos transmitir al espectador. Luego también las zonas de luz o zonas de sombra en nuestra fotografía y el color también, por supuesto, del que ya hablamos muchísimo en el episodio 72 con Jesús Manuel García Flores. Y es que no es lo mismo una foto en la que utilizamos colores análogos, todos los colores muy próximos entre sí en el círculo cromático, que colores complementarios, por ejemplo, colores opuestos 180 grados, tipo color cálido y color frío, porque lo que aportan a la imagen, lo que transmiten al espectador es totalmente diferente. Y por supuesto también es muy importante como unidad compositiva la profundidad, porque al final es lo que va a permitir al espectador olvidarse que está viendo una imagen bidimensional y sumergirse en la foto, sintiendo que, pues que los diferentes elementos de la escena le rodean, ¿no? Que él está dentro de esa escena. Pero claro, obviamente estos elementos, estas unidades compositivas, no son muy evidentes en la naturaleza de nuestras escenas. Nos hace falta una cierta abstracción para ver esas unidades en nuestra escena, en nuestra localización, en lugar de ver elementos o sujetos. Y en definitiva, con estas unidades bien trabajadas, con una buena composición, lo que vamos a hacer es facilitar la lectura de nuestra fotografía. Y como decía antes, hay diferentes decisiones que tenemos que tomar por narices en nuestras fotografías y que no reflexionamos en por qué es de una manera o es de otra, no pensamos en por qué y cómo lo hacemos. Y una decisión que debemos tomar en cada fotografía, que es muy importante y que a veces tomamos de manera, yo creo que inconsciente, es dónde colocar el horizonte. En mi caso, yo suelo utilizar las proporciones del sujeto como punto de partida, pero eso es únicamente un comienzo. Al final lo adapto en función del interés del cielo o del primer plano, porque de nada me sirve dejar 2/3 de la foto con un cielo o un suelo, pues que no aportan nada a la imagen y que me sobra. Y no me refiero a que sea un espacio vacío, porque eso también transmite algo y nos puede beneficiar o reforzar el mensaje que queremos mandar al espectador, sino que espacio, ya digo, cielo o suelo, que no aporta nada a nuestra imagen. Y esa, la del horizonte, es solo una de las muchas decisiones que tomamos cuando colocamos la cámara en vertical o en horizontal o cuando apretamos la palomilla de la rótula, porque al final tenemos que escoger la altura a la que colocamos la cámara, la posición respecto al sujeto, si vamos a hacer un picado o un contrapicado, porque al final todo eso nos va a determinar, por ejemplo, pues el fondo de nuestra imagen, el tamaño del sujeto y su deformación. Y obviamente la elección de la focal también afecta mucho a nuestra fotografía, y no solo respecto a cuánto paisaje vamos a mostrar al espectador, que quizás yo creo que es lo más inmediato, ¿no? Un gran angular, mostramos mucho espacio. Focal larga, cerramos mucho el encuadre y nos centramos en los detalles. Sino que también afecta mucho a la profundidad de nuestra fotografía, a la importancia también del sujeto frente al fondo o a la relevancia que tienen los objetos celestes respecto al elemento que tenemos en el suelo. Y respecto a esto, te recomiendo escuchar, si no lo has hecho ya, el episodio 108,
en el que hablé de la fotografía nocturna más allá del gran angular, con objetivos de 35 milímetros de focal o superiores, y veíamos en ese episodio cómo todo eso afectaba al resultado de nuestras fotografías nocturnas. Y de verdad, te recomiendo que tengas en cuenta la composición en tus fotografías nocturnas, porque al final tiene unos beneficios que son muy claros. Vas a conseguir fotos que sean más limpias, no a nivel de ruido, sino a nivel de composición. Fotos que tengan una intención, fotos que transmitan algo al espectador y un menor ruido visual. Y es que, pues al final, en fotografía nocturna, dos fotos del mismo sitio pueden ser totalmente distintas. Porque, yo qué sé, uno ha utilizado una técnica de iluminación, otro otra, otro utiliza un Star Tracker, el otro no. Pero más allá de esa diferencia técnica, también puede haber una gran diferencia por lo que quieras contar. No es lo mismo iluminar de una manera, buscando un mensaje, pues no sé, de algo más misterioso, algo más oscuro, que una fotografía en la que la iluminación pues está bien, todo está muy iluminado, no hay ninguna zona que esté con negros muy profundos, el ruido está súper bien, pero que no te transmita nada, no diga nada al espectador. Porque como decía antes, yo creo que una vez dominado el equipo, dominada también la técnica, podemos y debemos ir un paso más allá y buscar despertar algo en el espectador con nuestras fotografías. Y es que al final, todo esto que hemos ido hablando, la composición, es un lenguaje, es un medio para conseguir algo, pues transmitir un mensaje al espectador. Y por ejemplo aquí también hay que tener en cuenta que incluir una figura humana nos ayuda a transmitir al espectador. No es lo mismo un paisaje que un paisaje con una persona haciendo algo, porque ya esa persona va a hacer que el espectador pues se sienta más identificado, sienta que él es esa persona, o se pregunte qué está haciendo, o la acción de esa persona aporte algo más a nuestro mensaje. Es un pequeño detalle que ya simplemente con eso nos puede ayudar muchísimo. Y es que yo creo que no se trata de hacer fotos bonitas únicamente, sino de fotos que sean bonitas y que digan algo. Y en mi web hay un curso específico de composición en fotografía nocturna que además acabo de actualizar para añadir más contenido y más ejemplos. Y ahí desarrollamos las diferentes unidades de composición, viendo qué transmiten cada una de ellas, cómo utilizarlas en fotografía nocturna, con casos prácticos, con consejos. Vemos también el flujo de trabajo que yo recomiendo utilizar. Y para los que ya estéis apuntados al curso, podéis entrar a esta actualización de la misma manera que visteis ya la versión anterior. Y para los que no, pues podéis entrar al curso en javierrosano.com/composición y tenéis un descuento del 30% hasta el día 29 de marzo a las 23:59 hora de Madrid usando el cupón podcast. Y ya digo, podéis entrar directamente en mi web o desde el enlace que os dejo en las notas del programa. Y antes de terminar con el episodio, os recomiendo una cosa que para mí es muy, muy importante, que es ver muchas fotos y reflexionar qué os hace sentir esas fotografías y que cuando haya algo que os llame la atención, ya sea para bien o para mal, porque de todo se aprende, pues que os paréis un momento, que analicéis esa foto para ver qué es eso que os está transmitiendo esa sensación y por qué os lo transmite. Y así, pues podréis ir creando vuestro estilo y haceros un bagaje fotográfico. Obviamente, ese trabajo de ver y analizar fotos es mucho más interesante, mucho más eficiente si tenéis ya una base teórica, un conocimiento previo. Y también, por supuesto, recomiendo practicar, explotar diferentes encuadres para luego en casa, con tranquilidad, pues hacer un análisis e ir corrigiendo errores en vuestras fotografías. Y os recuerdo que, por mucho que hablemos de la regla de los tercios, por mucho que digamos que nunca hay que centrar el horizonte o el sujeto en nuestra imagen, en el curso vemos casos en los que ir contra esas reglas es para mí la mejor opción, sino que son solo consejos, ayudas, guías para transmitir unas sensaciones u otras. Y como cierre y resumen de por qué yo creo que la composición es tan importante, diría que la técnica y el equipo te permiten hacer fotos e incluso la técnica y el equipo te permiten hacer cosas que sin esa técnica y sin ese equipo no podías hacer o que serían mucho más complicadas o que llevarían más trabajo, pero es la composición la que consigue que esas fotos digan algo. Y hasta aquí este episodio en el que hemos hablado de composición en fotografía nocturna. Te recuerdo que puedes unirte al grupo de Telegram del podcast que puedes encontrar en javierrosano.com/telegram, donde charlamos de fotografía nocturna, de los episodios, de ideas de nuevos temas, nuevos invitados,
alguna quedada y compartimos también consejos, trucos y material. Y si te ha gustado este episodio, suscríbete para no perderte los próximos capítulos, y si quieres colaborar para que el podcast llegue a más gente, te agradeceré los me gustas, valoraciones y comentarios. Muchísimas gracias por escucharme y por tu apoyo. Hasta el próximo episodio.